buenas a todos, gente. Muy buenas a todos. En primer lugar, muchas gracias por los 5.000 suscriptores. Y nada, como ya os he comentado, esto es una familia, estos somos todos compañeros y aquí ni hay suscriptores ni leche. Aquí lo que hay son 5.000 locos por la pesca. Y nada, hoy me vais a acompañar en una salidita que vamos a hacer bastante larga. Vamos a echar muchas horitas, vamos a descansar de todo el estrés. Vamos ahí a la desembocadura del Guadiana. Vamos a intentar allí de hacernos con algún robalete en condiciones o de alguna corvinatita que ya van saliendo, ya se van dejando ver. Así que nada, vamos de camino al pesquero y deseando un pelín de suerte, porque ya hoy hace un frío que pela y seguramente que están las lubinitas más activas que otros días. Así que nada, ahora nos vemos. Muy buenas a todos. Ya está amaneciendo, ya tenemos las cañitas aquí lanzadas. Estamos en la desembocadura del Guadiana, como decía, estamos aquí en la entrada de un caño. Hemos estado buscando una zona que estuviera más limpia de algas porque, como podéis comprobar, aquí tenemos algas, pero son manchas de algas. Aquí hay una manchita, después está todo limpio. A los 500 metros tenemos otra manchita de algas. Y bueno, como tenemos mareas cortas y tenemos vientos de aquí y de norte que los vamos a tener durante todo el día, y son mareas cortas y de subida, creo que nos va a dejar pescar muchísimas horas. Muchísimas. Creo que durante casi todas las subidas vamos a poder pescar. ¿Por qué motivo? Pues porque lógicamente de subida en este río, que tiene mucha fuerza hacia abajo, la marea no va a poder subir con la fuerza que sube normalmente. Por lo tanto, las algas probablemente tarden muchísimo tiempo en aparecer, porque las algas están justo allí detrás, del lado de la mar. Entonces tienen que dar toda la vuelta para meterse aquí. Sin embargo, los peces, esto es una zona en la que entran a comer, sobre todo en la subida. Y aquí estamos, vamos a ver si tenemos alguna captura importante, porque esta zona es muy caliente de eso, sobre todo de grandes lubinas en esta época. Vamos a ver si tenemos suerte, podemos echar una jornadita interesante, y si no la echamos, si nos entran las algas, pues entonces nos iremos al espigón de Punta del Moral. Es un pateo hacia atrás, porque es media hora andando a paso ligero, pero bueno. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching paintings dry. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying, we're fine. We step on night to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. Bueno, Nachete, nos vamos a ir, ¿no? Vamos ahí porque las algas estas no nos dejan, No vea, no nos dejan pescar y vamos a intentar salvar días, si no. no vea cómo está eso. Y el cebo tapado. Le he puesto un poquito de alga. Y aquí lo mismo. Pues nada, tío.
Voy a recoger yo aquella. Vamos a recoger y nos vamos a pegar pateos. Vamos a ir por aquí dentro, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por ahí dentro? Por ahí dentro, parece que está más cerca. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, vamos a ir por ahí. Vamos a intentar salvar días en el espigón de Punta Almorá, a coger la subida y la bajada entera. Vamos a ver. Ya no está apagado. Qué pateo, Nacho. Nada más que llegue allí me pongo a comer, ¿eh? Una cervecita, qué rico. Oh. Fresquito. Bueno, gente, vamos a ir recogiendo rapidito. Métele otro normacuto de aquella manera, Nacho. Para después no tener que andar sacando otra vez todas las cosas, tú sabes. Y nada, lo vamos a guardar todo de aquella manera. Caña sin funda, en fin, rápido. A ver si podemos coger las últimas de subida en el espigón ya montado. Pues nada, gente, os dejo y nos vemos dentro de un ratito. Muy buenas a todos, pues ya estoy en el espigón de Punta del Moral. Vamos a ver si ahora en el atardecer podemos hacernos de algunas capturitas, porque la verdad la mañana ha sido un auténtico fracaso. De cebo me he encontrado aquí con unos amigotes y me han regalado, fijaros qué maravilla. Fijaros qué choquito. Vivo, vivo, vivo. Una maravilla. Vamos a ponerle la cabecita y vamos a ponerle una tirita. Traemos choquito y pulpito, que después a lo mejor se acerca el tocayo Antonio por aquí y bueno, vamos a ver si viene. Me ha dicho que sí, de hecho es el que me ha dado los pulpos, he estado con él cuando fui a comer y bueno, vamos a ver si podemos tener suerte. Nachete se nos ha caído por la tarde, pero bueno, por lo menos yo vengo seguro. Tengo un día en semana, así que tengo que aprovecharlo. Os voy a dejar, voy a terminar de anzuelar, ya está cayendo el sol, como podemos ver por allí. ¿Veis? Ya está empezando a caer el sol, tenemos aquí ya la vaciante y vamos a ver si durante la bajada podemos hacernos de bailita, de robalito, que es lo importante. Tenemos unas condiciones que no son las más idóneas, pero con una mareita de así más bien altita podemos seguramente rascar algún pescadito. Así que nada, ahora seguimos. Bueno, gente, primer pescadito del 2021. ¡Vámonos! ¡Anda! Se soltó. Mierda. Bueno, pues como veis, se ha soltado. No pasa nada. Por lo menos hemos venido y ya hemos tocado el primer pescadito. Vamos a ver si podemos seguir teniendo suerte y cogemos pescaditos, hacemos una pesca interesante, nos divertimos y hasta las 11. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? 7 menos cuarto. Bueno, tenemos 3 horitas de pesca hasta las 10 y cuarto. Así que nada, seguimos, gente. Con Neurocella la segunda está buenecita. La voy a sacar por encima de ti, ¿eh? Sácala. Vámonos. Vámonos, esta es buena. Esta es buena, sí señor. Sí señor. Esta es la segunda de hoy. Ah, mira, qué bien, ¿eh? A la cabecita de choco bronce, mira. A ver, mira. We Ponla ahí. waste our lives lying, we're fine. We step on knives to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. Lying, we're fine. Estaba ahí para el agua, ya. Okay. No sé con la Cojones, luz. tiene aquí el animal, mira, un ataque. Parece mentira, tío. Vamos a devolverla. Hay que cuidar las pescas del futuro, bronce. Vamos, vamos, ya van 2. Otra velita, la voy a intentar sacar por delante de ti, no te preocupes. No se ve un carajo. 1, 2, vámonos, que no se suelte, vámonos. Perdona, No, por mí no, la pega al móvil.
Después lo cortará, ¿no? Esto va todo tal y como lo ves. Hay un banco a bailar ahí delante. ¡Oh, qué pica! ¡Hostia, qué pica! ¡Hostia, qué pica la otra caña! Ahora la cogemos. Esta la vamos a devolver de nuevo. ¿Quieres llegar a tu casa oliendo a pescado? Me dice ¿La que quieres pescado. saltar tú? No, tranquilo, tranquilo. Tienen choquitos. Vamos a quitarle esto. Dios, qué pica le han pegado ahí a la cabeza de Choco, tío. Esta es pequeñita. Pues nada, para el agua y la otra que picador le han pegado, tío. Le han pegado fuerte, ¿verdad? Ahí. Vámonos, 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 vámonos. No, pero esa está cogida. Esa. Bueno, ay. Bueno, amigos, estos son los pulpitos que nos ha traído el tocayo Antonio, que nos ha regalado esta mañana. ¿Los veis? Una auténtica maravilla. ¿Cómo anzuelo yo esto? Pues bien, os voy a enseñar cómo anzuelo yo estos pulpitos. Como veis, tiene aquí dentro, vamos a ver si lo enfoca bien. Ahí dentro tiene las tripitas, por lo tanto yo le doy la vuelta. ¿Vale? Yo le doy la vuelta y le saco las tripas para afuera. Ya una vez que tengo las tripas sacadas, corto. ¿Para qué? Para que todo el olor que da estas tripas quede hacia afuera. Cogemos la varilla. Vamos a hacerlo por aquí. Uy, que lo tiro todo. Cojo la varilla y pinchamos. Todo pinchadito. A ver si soy capaz de traspasar. Ahora. ¿Vale? Y lo dejamos ahí. Traspasado entero. Yo el pulpo lo voy a poner entero. Y ahora una vez que lo tenemos atravesado, pues simplemente es con el hilo de licra. Empezamos a licrarlo. Uy, es que hace mucho frío. Hace mucho frío. Y nada, licramos también las tripas para que no salgan volando en el lance. Daros cuenta que estamos pescando en espigón del lado de la ría y no tenemos por qué lanzar tan fuerte. Y todas estas tripas ahí en el agua van a llamar mucho la atención de los peces. Vamos a ver, licramos bien y nos queda de esta manera. ¿Veis? Una maravilla. Y ahora lo metemos en el anzuelito. El anzuelito, un 3/0. Aquí no podemos andarnos con tonterías, no le meto un 4 porque los he gastado. Pero si tuviera un 4/0, le metía un 4/0. Y nada. Para adentro. Ahí, para adentro. Fijaros qué maravilla. Fijaros qué maravilla. Va ahí al agua. ¿Veis? Pues nada, vamos a ver si lo cambiamos por un robalete. Vamos al lío.
Bueno, chavales, pues como estáis viendo, hay muchísima actividad. Tenemos congrio, además congrio bastante bueno. Tenemos también mucha cantidad de bailas. Yo no sé cuántas he soltado ya. Tenemos también algún robalete que está atacando en superficie. He podido tener una picada de robalo. Se ha soltado, no ha enganchado, no pasa nada. Vamos a seguir intentándolo. Las noches como hoy como veis, tanto por la mañana como por la noche, no estamos teniendo nada de viento. Estamos teniendo unas condiciones bastante... No me fío de las ratas. Unas condiciones bastante calmaditas, bastante tranquilas. Para pescar en estas condiciones es muy importante que estemos lo más callados posible, que no armemos mucho escándalo, que sobre todo tengamos las mínimas luces. Como veis, no tengo nada de luces por ningún lado encendidas. Intentad alumbrar lo mínimo posible al agua. A mí no me queda otra más que alumbrar cuando tenemos las capturas, porque las tenemos que grabar, pero lo ideal sería única y exclusivamente grabar solamente en la orilla. Así vamos a conseguir muchísimas más capturas. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vale, nos queda 45 minutos de pesca. Estamos llegando ya al repunte de las Bahamas. No me fío de las ratas. Al repunte de las Bahamas. En cuantito llegue el repunte de las Bahamas, recogemos y nos vamos, que hay que estar a las 11 en casa. Eso va a ser sobre 10 y cuarto aproximadamente. Y estoy convencido de que estamos ya mucho más cerca de otra lubina XL. La verdad de que las condiciones ahora mismo no son las más idóneas, pero puede salir. Necesitaremos empezar a pescar con fluorocarbono del 0. Yo empecé con un 0,28. ¿Vale? Porque sé que esto es un sitio en el que salen congrios y sargos muy grandes que cortan las líneas. Luego cambié a un 0,35 y ya estoy con un 0,40 al pulpo. La verdad que está funcionando muy bien, con las tripas por fuera. Y nada, tened mucha paciencia, seguid insistiendo que los robalos salen. Tarde o temprano salen. Aquí en Ayamonte tardan más en salir. ¿El por qué? Supongo que por los dos ríos que tenemos aquí, que el pescado se meta ahí y ya cuando empezamos a tener frío, cuando empezamos a tener lluvia, cuando empezamos a tener oleaje, esos robalos salen a la playa y podemos ya tener otras condiciones. Así que es muy importante que tengamos eso en cuenta. Y nada, vamos a ver si seguimos divirtiéndonos como lo estamos haciendo, porque parece que ahí viene otro pescadito y ahora parece la picada de una baila. Os dejo y vamos allá. Vámonos, otro pescadito. Otro pescadito. Vamos, señores, otro pescadito. Esta vez una preciosa baila. Vamos a ver la bailita. ¿Por dónde viene? ¿Por dónde vienes tú? ¿Por dónde vienes? Bueno, ahí tengo los guantes, no me va a hacer nada. Ah, que se ha soltado. ¡Qué bien! Pues fijaros. Fijaros qué bonita. Pues venga, al agua con ella también.
Estos animales para mí dan un disfrute tremendo y hay que cuidarlos, igual que los robalos, los tenemos que cuidar muchísimo. Venga, desde aquí, venga, vámonos al agua. Uf, se va. Venga, vamos, vamos, vamos. La noche pinta a robalete gordo. Pinta a robalete gordo. Aquí está, señores. Es un cambio, es un cambio. Es un cambio enorme. Es un cambio enorme, chavales. No soy capaz de subirlo. Mira, conmigo. ¡Hostia, qué cambio! ¡Hostia, la escalera! No puedo levantarlo, madre mía. ¿Cómo salgo de aquí, Dios mío? Oh. Uf. Uf. Ah. Uf. Uf. Madre mía. No puedo. Ah. Dios, qué bicho. Uf. Dios, qué cabezón. Ya. Vamos a partir esto. Ya. Vamos a dejar la caña aquí. Hostia, qué bicho. Hostia. Hostia, qué bicho. Hostia. Madre mía, para sacar el aparato este. Madre mía, ¿esto qué es? Madre mía. Fijaros la sacadera, tío. No cabe. Fijaros el palo de la sacadera. Madre mía, ¿esto qué es? Uf. Fijaros los dientes que tiene ahí. Uf, madre mía. Vamos, vamos.
Bueno, gente, pues me parece que me voy a tener que ir antes de tiempo. Esto es lo que me queda de cebo. Un pulpo chiquitito. Pues, ¿qué he hecho? Lo he cortado por la mitad y he hecho esta delicatessen. Fijaros, el anzuelito por fuera, con sus tentaculitos, todo. ¿Veis? He hecho esto. ¿Por qué? Porque las ratas, cuando estaba sacando el pescado, se han llevado el choco que tenía aquí preparado. Así que nada, me quedan 2 lances, 1 y 2. Pero bueno, por lo menos me voy satisfecho porque ha sido un disfrute de jornada. Bueno, chavales, pues voy a mostrar el material que utilizo yo para la pesca invernal. Como os podéis fijar, tengo muchísimos tipos de anzuelos, ¿vale? Tengo este tipo de anzuelo, a ver si lo enfoca bien. Perfecto, este tipo de anzuelos los utilizo para la pesca de espáridos, el sargo, la dorada, alguna breca. Este tipo de anzuelo la verdad que funciona muy bien para este tipo de peces. Eso sí, peces de 1 kilo aproximadamente. Ya cuando tenemos que ir a peces de espáridos de más de kilos, pues ya sí que utilizo anzuelo con esta abertura, siempre de ojal, como podéis ver. Anzuelos de esta abertura que funcionan espectacularmente bien, del número 2, mínimo del número 2, ¿vale? Esto para espáridos, para el americano, para gusanos, básicamente. Y ya para la pesca invernal, como podéis ver, ya mínimo le meto el 1/0. ¿Por qué? Pues porque ya en la pesca invernal vamos a ir en busca de peces que tienen la boca muy grande, ¿vale? Y por lo tanto necesitamos de anzuelos que sean muy grandes, muy abiertos, para que no perdamos las capturas. Fijaros que hasta el 3/0. El 4/0 se me ha agotado y estoy esperando que me lleguen. Y nada, estos son los conectores que utilizo yo para el plomo. ¿Veis? Es un rolling y un enganche rápido aquí. ¿Lo veis? Y la verdad que funciona espectacularmente bien para el plomo. Ya luego, pues nada, un emerillón y nada, mis perlitas. Vamos a quitar el enfoque automático. Aquí, mis perlitas, que las tengo para los días de más oscuridad, fosforescentes, y para los días de más claridad las tengo rojas y negras. Y básicamente estos son los anzuelos que yo utilizo para mis jornadas de pesca. Y como no podía ser de otra manera, utilizo el SLR, fluorocarbono. Un fluorocarbono muy bueno que funciona espectacularmente bien. Como podéis ver, utilizo el 40, el 35, el 28 y que también lo suelo utilizar en la pesca invernal, sobre todo con aguas paradas, el 21, ¿vale? Aquí los tenemos. Utilizo el 21, el 28, 34 y 40. Normalmente cuando pesco con aguas paradas y mucha luz, suelo empezar por el 21 y luego paso al 28. Si tenemos noches como la de hoy en la que aparecen los congreos, pues ya tiraría el 34 y como último recurso el 40. Y ya cuando estamos pescando en temporales muy gordos, pues aquí no me ando con tonterías. Aquí directamente le metería un 50, un 60 y si me sigue liando directamente un 80. ¿Vale? Yo no me ando con tonterías porque luego vienen los disgustos o no estamos pescando. Simplemente, pues básicamente estos son los tipos de hilo. Ahora, estos son los tipos de hilo que yo utilizo. Aquí tenemos monofilamento muy gordo para los temporales. Y luego tenemos aquí fluorocarbono, sobre todo estos dos para pesca con aguas calmas y estos dos para la pesca con temporales y cuando aparecen los congreos. Que tenemos
mucho oleaje, pues ya pasaría al 50, al 60, incluso al 80. Y anzuelos siempre, como ya habéis visto. Pues nada, vamos a seguir, que parece que tenemos otro pescadito. Parece que aquí viene otra serpiente. Otra serpiente de las buenas. Vamos a ver cómo subo esto. ¡Oh! ¡Madre mía! Ah. Dios mío, está gorda. No puedo levantarla. No puedo levantarla, Dios mío. Oh. ¿Cómo pelea un bicho de este, Dios mío? Me cago en la leche. Levántate. Levántate. Esto hay que subirlo. Si os fijáis, nunca jamás hay que dejar de tener el hilo tenso, porque se nos mete abajo. Se nos mete abajo. Mira, ya lo tenemos aquí. Oh. Este me tengo que levantar. Vale. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Me caigo en la leche. Este más pequeñito. Pero también es bueno. También es bueno para el pequeño. Dios mío. Ay. Me tienen reventado. Dios mío, para tomarse con un bicho de esto, mierda. Me voy a apañar la calle. Dios mío. Mañana agujeta. Vamos, vamos. Otro. Otra serpiente. Y encima solo. Esta es más chiquitita. Pero también se viene para casa. Está para el tocayo. Qué bueno, qué bien funcionan los pulpitos. Pues nada. Vamos a quitarlo. Y vamos a lanzar el último pulpo que queda al agua. A ver si ese pulpo es el del robalo. ¿Veis lo que os comentaba? Fantástico. Rolling. Aquí tenemos el enganche, el plomo, dos bolitas que hagan de tope para que protejan el nudo. Otro rolling de quitavuelta para que no haya lío ninguno, que siempre de vueltecita. Y ya la gameta. Y como os comentaba antes,
siempre intentando de tener ya cebos voluminosos, cebos que den olor, que atraigan a estos animales. Esto es una maravilla. Pues nada, vamos a seguir dándole caña. Muy buena, gente, nos vamos ya para casa. La verdad de que voy reventado. Ha sido una jornada muy entretenida, muy divertida, con muchísimas capturas, muchísimas bailas. Y la verdad que los congrios ha habido poco, pero los que ha habido han sido bastante buenos. Pero mucha baila. Y sobre todo también estos 2 troncazos que me llevo para casa, para que se los coma el tocayo Antonio. Y nada, desearos a todos un feliz 2021, que nos dé muchísima salud, que nos dé muchísimos triunfos, muchos éxitos, podamos seguir disfrutando de la pesca deportiva. Y gracias a todos por los 5.000 suscriptores, que seguimos creciendo. Aunque no os haya subido contenido al canal, os habéis seguido suscribiendo, os habéis seguido dando apoyo al canal. Muchísimas gracias. Se presenta un 2021 impresionante, muy lleno de muchísimas cositas. Y nada, es de agradecer todo este apoyo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Un abrazo a todos.